A la patria la representan los que la afirman, no los que la niegan. Palabras de don Pedro Albizu Campos. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre, cuando los adolescentes de la patria están siendo envenenados con el peor virus, el de la esclavitud, cuando los adultos de la patria tienen que salir despavoridos de sus lares y no tienen siquiera salida a países extranjeros distintos del poder enemigo que nos ofusca. Tienen que ir a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos, de los tiranos de nuestra patria. Compañeras y compañeros, un caluroso saludo patriótico desde el pueblo de Salinas, cuna del mojo isleño y lugar donde está una de las 3 estatuas que existen en Puerto Rico de don Pedro Albizu Campos. Mi nombre es Nilsaí Félix García y soy la portavoz de un comité de trabajo cuyo origen se remonta a los años 1989-1990, cuando el querido compañero patriota amigo José Enrique Ayoroa Santarí dirigió lo que se conoció con el nombre de la Coordinadora Nacional para la conmemoración del centenario de don Pedro Albizu Campos. Aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo solidario al querido compañero Quique Ayoroa Santarí, desearle salud y agradecerle el haber rescatado la figura del maestro para todos los puertorriqueños. Durante aquella jornada en Salinas logramos que el Partido Nuevo Progresista y la Asamblea Municipal dirigida por el Partido Popular Democrático aprobaran una resolución para nombrar con el nombre de Pedro Albizu Campos la carretera 180 de Salinas. En el año 2009 recibí la grata noticia del alcalde de Salinas, Carlos Rodríguez Mateo, donde me comunicaba que había un proyecto para dotar a Salinas con distintas esculturas y había una propuesta para construir una plaza monumento en honor a don Pedro Albizu Campos en la avenida que lleva su nombre. Y delegó en mí la responsabilidad de crear un comité para dirigir y supervisar el proyecto. Sucedieron muchos inconvenientes. No obstante, el 12 de enero de 2013, el municipio de Salinas y este comité inauguramos lo que se conoce como la Plaza Monumento Dr. Pedro Albizu Campos en la avenida que lleva su nombre. Desde su inauguración, este comité ha celebrado el natalicio de don Pedro Albizu Campos
con diferentes actividades el día 12 de septiembre de cada año. En esas actividades han participado líderes del movimiento independentista puertorriqueño, organizaciones comunitarias, grupos culturales, estudiantes, conferenciantes y artistas. Este año, ante la imposibilidad de celebrar la conmemoración del natalicio de don Pedro Albizu Campos con una actividad presencial debido a la emergencia surgida por el virus del COVID-19, este comité y el colectivo Iniciativa Comunitaria de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos, mejor conocido como IDEBAJO, nos unimos para conmemorar la fecha del natalicio de don Pedro Albizu Campos mediante esta presentación que esperamos sea del agrado de todos los que nos ven y nos escuchan. Para finalizar, los invito a reflexionar en un fragmento del discurso de don Pedro Albizu Campos cuando fue electo presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico allá para el año 1930. 90 años han pasado y es como si el maestro nos estuviese hablando a todos los puertorriqueños en el día de hoy. Llueve sobre nuestro pueblo una doctrina pesimista que lo desmoraliza y lo acobarda, y que debemos atajar en todos los momentos. Hay que levantar el espíritu público del pueblo de Puerto Rico y decirle que puede llegar a hacer lo que quiera y conquistar su independencia si así es su voluntad. Estamos en plena bancarrota cívica y es menester que llevemos una infusión moral a nuestro pueblo para que vuelva a creer en su destino y en sus posibilidades. Nuestra patria está en plena guerra sin defenderse. Solo un resurgimiento de la moral colectiva puede salvarla. Tomada del libro Pedro Albizu Campos, Las llamas de la aurora, de Marisa Rosado. No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. Los saludo muy afectuosamente. Don Pedro Albizu Campos, como lo llaman en varios países, fue el último libertador de América. Fue un ser humano que encarnó todos los atributos que el pueblo puertorriqueño está pidiendo a gritos hoy en día. Era un hombre confiable, serio, respetuoso, transparente, un hombre en quien se podía confiar. De manera que en un lugar muy visible del pueblo de Salinas, ustedes tienen un pedestal y sobre ese pedestal tienen una estatua en bronce que incluye en sí mismo, que recoge en sí mismo todas las virtudes y atributos que ustedes están requiriendo hoy. Saludos, compañeros y compañeras. Aquí Carlos López de los Caminantes por Oscar, contento de poder saludarle en una fecha tan memorable como la conmemoración del natalicio de don Pedro Albizu Campos. La situación que vive nuestro país, al igual que el resto del mundo, es bien complicada y difícil por la pandemia que nos mantiene distanciados pero nunca olvidados. Recordemos que nuestra raza está hecha de buena madera, fuerte y resistente, como lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. El COVID-19 podrá frenarnos temporalmente, pero no detendrá jamás nuestra misión de ser una patria libre. Nada ni nadie podrá impedir que nuestra lucha por la libertad acabe. No importa cuál sea el frente en que tengamos que pelear, lo haremos con la gallardía y la valentía que requiere el propósito de lograr un Puerto Rico libre. Pues como bien dijo el maestro, la patria es valor y sacrificio. Y yo le añado, la lucha termina cuando la vida se acaba. Así que a cuidarse
y a seguir luchando. Un abrazo. Saludos a todos y a todas. Reconocemos que por más de 6 años el Comité Pro Monumento Pedro Albizu Campos de Salinas ha trabajado la conmemoración de don Pedro desde una perspectiva comunitaria y desde una perspectiva amplia. Es importante traer y reconocer la memoria de don Pedro Albizu Campos. Recordemos siempre que mientras vivan en nuestra memoria, estarán siempre junto con nosotros. Ahora, en estos tiempos de dificultad, se redobla la necesidad de recordar su obra y su vida, ya que aún continuamos viviendo lo que es el coloniaje. Sufrimos las injusticias del sistema capitalista que a diario nos azota y que se manifiesta precisamente en esta área con la AES, que contamina los pueblos de Guayama, Salinas y toda la isla. Recordemos a don Pedro en la práctica. Recordemos que él nunca se dobló, pero siempre tuvo una sonrisa de esperanza para un mejor mañana para Puerto Rico. Saludos a Nilsa Félix y el Comité de Trabajo de Salinas, que a honra del maestro han continuado con su labor. De corazón a labio, de norte a sur y a estrella, los montes y los niños y el aire te saludan. Príncipe del imperio de las constelaciones, donde comienza el alma a iniciarse la idea. Descubridor del cielo verdadero y presente, por donde el mundo mira la tierra borinqueña. Vencedor de prisiones, libertador de rumbos, enterrador perpetuo de todas las cadenas. Todo en ti se adelanta en bandada de sueños, desde Atlanta hasta el tierno manantial de las sierras, porque te fuiste íntimo, soñando claridades, y soñando a tu estrella solitaria regresas. Todo en ti se adelanta en bandera de nubes, desde Atlanta hasta el hombre que doquiera pelea, porque te fuiste inmenso, peleando libertades y peleando mundiales libertades, regresas. Todo en ti se adelanta en magnitud de símbolo, desde Atlanta hasta el hoy eterno de tu ofrenda, porque te fuiste todo de amor a Puerto Rico, y todo de amor patrio a lo eterno regresas. Corazón del instante, nervio y pulso del mundo que vivió en tu martirio y por ti se liberta. En tu cárcel los pueblos aplastados se vieron, y a tu nombre los pueblos redimiendo se llegan. A tu nombre, canción en la boca de un río, relámpago antillano cabalgando la tierra, amapola de América dibujada en 1000 pétalos, universo rendido al alma borinqueña. Saludos patrióticos, les habla Félix Adorno de la campaña de excarcelación de Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Hablar de don Pedro es hablar de valor y sacrificio. Valor de enfrentarse al imperio más poderoso del planeta por medio de las armas y sacrificio de ofrendar su vida por la independencia de nuestra nación. Hombres como don Pedro no nacen todos los días y representan el espíritu y la pasión por nuestra lucha de liberación nacional. Para las generaciones de puertorriqueñas y puertorriqueños que hemos tenido el privilegio de contar con una figura como don Pedro, como portaestandarte de nuestra lucha, este siempre estará presente en nuestra conciencia colectiva como un faro de luz hacia la consecución de nuestra independencia. Tal como lo sentenció don Pedro al decir: nuestra patria está en plena guerra, sin defenderse, solo un resurgimiento de la moral colectiva puede salvarla. Gracias. La lucha por la independencia nunca había contado con condiciones tan favorables como hoy.
Los que antes perseguían injustamente al independentismo, hoy justamente arrestan y encausan a los que han sido cómplices del régimen. El país está viendo cómo se cumple todo lo que vaticinó el independentismo. Contamos con una nueva generación que está dando el paso al frente por la patria. Este 3 de noviembre vamos a tener en una papeleta ante nosotros la suprema definición, o yanquis o puertorriqueños. Pero si estamos hoy aquí, si continúa viva nuestra lucha, es gracias al sacrificio, al patriotismo excelso de quienes nos precedieron. Hombres y mujeres como don Pedro Albizu Campos, siempre dispuestos al sacrificio espiritual, al sufrimiento físico para llevar adelante la lucha por la libertad. Hoy, en estas condiciones que jamás él habría soñado, es nuestra obligación, por lo tanto, rendir tributo a su memoria, trabajando más que nunca para que Puerto Rico sea libre. Gracias al Comité Monumento Pedro Albizu Campos por este homenaje anual a la memoria del maestro. Continuamos haciendo lo que nos corresponde para que algún día nuestra bandera flote sola y libre como quiso don Pedro. Hay muchas personas que se refieren a don Pedro como el hombre violento, incluyendo a creyentes de la independencia, que se piensan que solo él pensaba en la revolución armada. De veras que no lo conocieron ni lo conocen todavía. Don Pedro era un pacifista, un hombre de amor, el cual recurrió a las armas por la persecución, la maldad y el acoso a que fue sometido tanto él como su patria. Todo en la vida tiene su límite y hay un derecho a la autodefensa, más cuando la patria está esclavizada. Tan es así que dijo una vez: me dediqué a la política porque nací en un pueblo esclavizado. De haber nacido en un país libre, hubiera consagrado mi vida a las artes y a la ciencia. Yo personalmente tuve el honor de compartir con él y con su familia, o con parte de su familia, en Jayuya, en Coabey, cuando fue en el verano del 1948 a residir allá en Jayuya. Y fui como un hijo. Y puedo hablar de él con toda humildad, de la clase de persona que era. El ser humano, que era todo amor y luz. Patriota, el patriota insobornable, que fue como mi segundo padre y mi gran maestro. También compartimos prisión tanto en La Princesa como en El Oso Blanco. Lo considero el más sufrido y sacrificado de todos los líderes libertadores de América. Hace unos 90 años habló de que llegaría el momento de decidir entre ser yanquis o puertorriqueños. No dijo cómo, ni cuándo, ni cómo se haría. Pero ahora tenemos la oportunidad nosotros de hacerlo y decidir en la próxima consulta que se haga ahora el 3 de noviembre de este año, con un rotundo no a la estabilidad. Les voy a declamar mi poema Monumento Vivo. Yo a usted lo he visto, su puño en alto vigila la costa, y en las noches, mientras todos duermen el sueño de los vencidos, el viejo cañaveral se enciende en llamas, emulando su gesto y su palabra. Yo a usted lo he visto,
Escuché su nombre pocas veces en la escuela. Sus fotos están escasas en nuestros libros de texto. Se acobardan los gobiernos cuando mencionan su gesta y el currículo se acorta si habla de revolución. Yo a usted lo he visto, lo he soñado, resucitado entre pitirres en rirris cauviales, picoteando el tronco virginal del sacrificio isleño. Lo vi sonriendo en mi primer árbol plantado y no lo pienso en el más allá. Lo tengo cerca en estas manos que se levantan y en el atrevido grito del obrero que va sediento de lucha. Yo a usted lo he visto, lo vi en miradas perdidas preguntándose hasta cuándo. Vive en el ojo del manantial que espera la tempestad para brotar violento, a calmar la desértica incertidumbre del encierro dorado, del chantaje de hambre de los colonizados, del ¿qué vamos a ser libres si la bota que nos aplasta pero nos da de comer sobras? Yo a usted lo he visto. Su firmeza y altura conquista a los pasajeros en este pueblo costeño. Usted está con los niños que en dulce curiosidad preguntan por su figura. Usted sonríe al trabajador afligido que busca una respuesta. Usted camina en la madrugada y da de beber sabiduría a los trasnochados sin patria. Usted es la medicina amarga de los pusilánimes, de los que se arrastran. Usted, sí, usted, yo lo he visto. Usted es don Pedro Albizu Campos, el único monumento vivo. Saludos. Hoy conmemoramos el natalicio del maestro, don Pedro Albizu Campos. Y al hacerlo, tenemos que pensar que la dimensión de la figura de don Pedro es lo que nos define como pueblo, como nación. Don Pedro nos enseñó a que como puertorriqueños tenemos el honor y el deber de defender nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra identidad frente a toda pretensión de asimilarnos a otro país y de dejar ser lo que somos, puertorriqueños siempre. Por eso, en esta conmemoración del natalicio de don Pedro Albizu Campos, además de redoblar los esfuerzos de que esta patria nuestra sea una patria digna y una patria que logre la soberanía nacional para podernos unir al concurso de naciones libres del mundo y desarrollarnos plenamente económicamente, vamos camino en unas semanas a unas elecciones donde tenemos la oportunidad de precisamente manifestar ante el mundo esos valores de los cuales don Pedro predicó, esos valores por los que luchó, los que él llamaba los valores superiores de la vida. Y por otra parte va a haber una consulta en donde preguntarán a los puertorriqueños si desean asimilarse a los Estados Unidos o si desean continuar siendo puertorriqueños. Y en esa consulta yo votaré que no deseo dejar de ser puertorriqueño. Hay que votar no a la pretensión de asimilarnos y que así manifestemos con honor y dignidad, como nos enseñó don Pedro Albizu Campos, que el puertorriqueño no se rinde, no se entrega y no renuncia a lo que son los valores que nos unen como país, lo que nos hace sentir orgullosos, ser puertorriqueños, boricuas, siempre. No importa, incluso aquellos que aún no son independentistas, todos sienten en su corazón ese orgullo de ser puertorriqueños. Vamos a defender la patria en estas elecciones, votando por una patria nueva, y vamos a decirle no a la asimilación para con esperanza poder parar este pueblo sobre sus propios pies y encaminarse hacia el futuro. Muchas gracias. Un abrazo solidario de la Fundación Casa Albizu para los amigos del Comité Monumento Pedro Albizu Campos de Salinas y un abrazo muy especial para el amigo Quique Ayodó Santaliz, a quien le deseamos pronta recuperación. Quique, como siempre, la Fundación te abraza, te quiere y te saluda. Salinas conmemora el natalicio de don Pedro Albizu Campos. Reconocer a una persona como don Pedro Albizu Campos es reconocer el derecho a la lucha libertaria del pueblo puertorriqueño. Es reconocer
la aspiración de una comunidad a ser independiente, a rechazar la invasión norteamericana en 1898, a rechazar que seamos parte de una nación extranjera, a rechazar el que se nos impongan criterios, normas, leyes que no son propias para nuestro país, rechazar la subordinación a que están sometidos los puertorriqueños que son parte de la colonia en este país. Es necesario, urgente, apremiante conmemorar esta fecha, reconocer a don Pedro Albizu Campos y mantener esa verticalidad de lucha que ha sido característica de la persona de don Pedro Albizu Campos. La Fundación Casa Albizu reconoce esa importancia y se hace solidaria en la misma con los compañeros amigos de Salinas. ¡Viva Puerto Rico libre! En un día tan glorioso y precioso como hoy, me gustaría poder hablar con usted, don Pedro Albizu Campos, y decirle que cada día nuestro pueblo, nuestra gente, sufre más y más. Seguimos siendo un pueblo colonizado, un pueblo explotado, un pueblo marginado y cada día más pobre. También me gustaría que usted sepa que nos hemos transformado en una sociedad de envejecientes y que somos incapaces de producir biológicamente a niños y a niñas que nos garanticen el futuro de Puerto Rico y el crecimiento de Puerto Rico. Tenemos a nuestra juventud que cada día es forzada a emigrar y eso nos causa la pérdida de cerebros y nos afecta adversamente. También tenemos a más de 5 millones de boricuas viviendo fuera de Puerto Rico. Y eso es algo que comprueba la advertencia que usted nos hizo, que el ogro imperialista solo quiere la jaula y no los pichones. Hoy me gustaría escuchar de usted que nos diga que amar la patria no cuesta nada, que lo costoso sería perderla y que continuemos luchando por la independencia de nuestra patria para que Puerto Rico sea una nación libre y soberana. Albizu vive, la lucha sigue. Saludos, mi nombre es Roberto Tomás, miembro de la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos, y conmigo me acompañan varios de los miembros de la misma organización. Se me ha pedido que como parte de abajo aporte algunas palabras sobre Pedro Albizu Campos para la conmemoración de este año. Luego de compartir y evaluar ideas con varias personas y miembros de la comunidad y del colectivo del Comité Plaza Monumento Dr. Pedro Albizu Campos, esperamos que estas palabras aporten al acervo de miradas sobre la importancia de don Pedro en nuestro país desde una perspectiva comunitaria. Y es que hablar de Albizu es hablar de nuestra historia como pueblo, de nuestra experiencia colectiva. Pero ¿la experiencia de quiénes? ¿La de todos en Puerto Rico? ¿Todos vivían y padecían igual? Incluso se podría decir eso en estos momentos. La contestación claramente es que no. Entonces quizás habría que hilar más fino y decir que hablar de Albizu es hablar de las luchas de quienes en aquel momento confrontaban los resultados de una sociedad desigual que le sacaba el jugo al pueblo y de cuyo trabajo se beneficiaban unos pocos. Es hablar de una situación de relación de desigualdad con Estados Unidos que todavía hoy atraviesa todo en nuestras vidas. Así que Albizu es nuestra historia de lucha por la vida en Puerto Rico. Se usa comúnmente aquello que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero a veces conocer la historia funciona para reafirmarla, para entender y poder sostener los elementos de esa historia que nos une como pueblo, que nos permite reconocer qué herramientas ha desarrollado nuestra gente en su experiencia de vida y poder repetir, mantener, compartir y reproducir esa historia. Nos han tratado de convencer de que el progreso es una carretera recta hacia un mundo que solo mejora y que por eso todo lo que ha quedado atrás hay que olvidarlo, dejarlo en el camino
y se revisa si acaso solo para recordar lo que no se debe repetir. Así olvidamos y abandonamos a nuestras ancestras y a nuestros ancestros. Insultamos a las abuelas y a los abuelos, desechando sus vidas, saberes y experiencias como cosas pasadas que no merecen nuestra atención. A veces hay que entender nuestra historia como vivencia del pueblo, para saber que hay repeticiones que no son condenas, sino conocimiento y sabiduría de nuestra experiencia colectiva. Entender el conocimiento de la historia solo como un antídoto al retraso del progreso es parte de lo que nos ha traído a donde estamos. Asumir que todo lo que se vivió antes es parte del pasado y como pasado debería quedar atrás, ser superado, cuando parte de la vida de nuestro pueblo y sabiduría es parte de esa historia que habría que recuperar, o sea, volver a ella, no como mera repetición, sino como rescate de la sabiduría y herramientas de nuestro pueblo en la sobrevivencia y la construcción de una vida para el común, para el prójimo. Este momento histórico nos demuestra que ante la crisis profunda que vivimos han sido las formas de actuar y trabajar en conjunto que practicaban nuestros antepasados las que han permitido mantenernos vivos y con esperanza. Cientos de jóvenes buscan volver a la tierra con prácticas que se parecen más y que están más claras en la memoria de sus abuelos y sus bisabuelas que las de sus padres. Las cocinas comunales se hacen cada vez más comunes como antes. La ayuda mutua renace como alternativa para atender asuntos de vivienda y otras necesidades. El compartir lo que se tiene con el prójimo retoma la importancia que tenía antes de que nos dijeran que la salvación es individual y que cada cual arrime la sardina a su sartén. En fin, que cada vez más tiene pertinencia la vida y valores comunitarios. Valores y prácticas que sin reclamar que las cosas antes estuviesen mejor, son parte de lo bueno que sí el sistema logró que se abandonara y que están trayendo de nuevo lo peor de esa época, pues hicieron ver que el problema era la incapacidad y retraso de nuestro pueblo y no las relaciones de poder que empobrecen, marginan, excluyen, explotan, separan y hasta matan. Y se podrán estar preguntando, adiós, y no se iba a hablar de Albizu. Pues entendemos que eso es lo que hacemos, porque hablar de Albizu no es hablar de un individuo, sino de un momento en nuestra historia, de una realidad que propició el desarrollo de un personaje como Albizu. Seguir hablando de Albizu como un milagro excepcional e individual es seguir reproduciendo el culto a las individualidades que hoy nos sigue manteniendo hablando de apellidos cuando nos referimos a asuntos políticos y no a cuáles son los asuntos sociales que tienen importancia y qué sectores deben ser protagonistas de esos asuntos. Albizu fue una persona particular, pero cada momento y cada realidad propicia el surgimiento de personas que responden a la vida de donde vienen. De eso es que nos interesa hablar. De dónde es que viene Albizu, más que hablar de qué estudió, cuántos títulos llegó a tener o de su erudición. Esas son las cosas que convierten a Albizu en un caso de éxito de clase media que reclama que tal o cual persona salió de condiciones adversas y se superó como si se dejara atrás la formación que da vivir esas mismas condiciones, tal como si uno se quitara un abrigo. No, Albizu viene del pueblo, es un resultado de nuestro pueblo, de su experiencia de pobreza, racismo, discriminación, exclusión, elitismo y hasta del ninguneo del pueblo por parte de un sistema colonial. El Albizu del que hoy se habla ni siquiera tenía ese apellido cuando nació en un barrio pobre en Tenerías, en Ponce. De una madre negra y un padre que no lo reconoció desde el principio, dejándolo con la condición de ilegítimo, o como le dirían en la calle, bastardo. Así que como pobre, negro e ilegítimo, podría decirse que del saque compartía varios de los factores que definían y propiciaban niveles de exclusión, discriminación y desigualdad en Puerto Rico de la época, factores que obviamente vivimos aún. Esas son experiencias que le marcan y forman la manera de entender la realidad social de cualquiera, pues como él mismo diría al contestar sobre su manera frontal de atender el conflicto con los norteamericanos, habiendo incluso estudiado en Estados Unidos, él contesta, porque nadie mejor conoce el mal como quien lo ha vivido. Y esto aplica tanto a su experiencia de crimen como puertorriqueño en Estados Unidos, aún habiéndose enlistado en el ejército en un momento en que Estados Unidos ser negro significaba segregación, pobreza y muerte por racismo, nada muy distinto al momento actual, y a eso se le sumaba la visión del poder norteamericano, y confirmado incluso por los tribunales de allá, de que los puertorriqueños somos una raza inferior, según ellos, ajena a los modos y cultura norteamericana y no apta para entenderla. Esa no es una cuestión exclusiva de Albizu,
ni aquí ni allá, sino la vivencia de mucha gente del pueblo puertorriqueño que ya sea tratando de vivir en Puerto Rico o buscando oportunidades allá, se topan con el dolor, el coraje, la frustración e indignación de ser obligados a vivir el discrimen y de vivir el cuestionamiento constante a su propia dignidad. En ese sentido es que decimos que Albizu no es inexplicable, ni vivió una vida totalmente distinta a la que hemos vivido las grandes mayorías de este país. Es un resultado de la realidad de la vida de la gente del pueblo, de su época y de las decisiones y posturas que fue tomando como respuesta a esas mismas vivencias y realidad, guiada por un compromiso definido desde el amor. Como él decía con respecto al dilema de las condiciones coloniales, el problema nuestro es el problema del desamor. El esclavo no ama a nadie y el despotismo lo destruye todo. Ese es el Albizu que nos toca rescatar a los pobres, como nuestro. El que no se fue a la universidad a hacerse rico, sino a devolver al país que lo formó y vio desarrollar al pueblo del que había salido. Al igual que todos en el pueblo, Albizu tenía sus contradicciones, y reconocer eso es importante porque lo acerca a nosotras y nosotros. Lo hace alcanzable. Al entender de dónde sale, podemos entender que su aparición en nuestra historia no es milagrosa ni repetible. De nuestro pueblo puede y volverá a salir gente con las características de compromiso y entrega total por la gente de donde viene y por la justicia y la dignidad de su pueblo. De las anécdotas que escuchamos de la gente que lo conoció y convivió con él, queda claro su sentido de humor afilado, su gran amor y su gran afán por compartir y estar con su gente en vida comunitaria y su compromiso como abogado de aportar a las necesidades de los pobres más que en beneficio propio. Ese es el Albizu que nos toca rescatar a quienes venimos de abajo. Reconocer las contradicciones como parte de nuestra historia y seguir construyendo con nuestras manos y por nuestros propios medios las condiciones de dignidad, justicia y felicidad que merecemos en este país. Terminamos con otra cita de Albizu sobre el tema de la justicia. La sociedad es posible entre iguales. Si una parte hace lo que le dé la gana y la otra obedece, entonces a eso hay que llamarlo suciedad. El maestro sigue vivo en cada memoria. Vas para los reales, el puño izquierdo arriba, Eri con H y el machete va a la derecha. Esto dice así, que nunca se te olvide esto. Nunca. Detente, la memoria recobra. Como en los 50 con el proyecto Manos a la Obra. Sin darnos cuenta regalaban tierra a inversionistas y al jíbaro del campo le pagaban con sobra. A la mentira hay que ponerle fin. También recordar lo que hizo Luis Muñoz Marín con la prensa sensacionalista, jugando a ser analista, inventando pistas, siguiendo nacionalistas. Que eso me estanco. Hay que recordar lo que le hicieron a Pedro Albizu Campos. Sin hablar de la historia de que hablamos entonces, 1937 y su masacre en Ponce. Cada cual que recuerda lo que quiere, pero el odio aquí incrementa como el hambre. Un fuego cruzado en Ponce fue como un va y viene y un inocente escribiendo las paredes con su sangre. La historia que siga. Si hasta Pedro pudo ver tentada su vida, los yanquis nos pisotean, nos tienen hasta hoy en día y el orden es la revolución ante tanta tiranía. Esta fecha, no te olvidamos. Pedro, en la oración Albizu, que vinieron, que vino con don Cristóbal Colón. Sin pensar en el Ave María, que nos llegó con don Es la Virgen del Coral. Si me ausento de tus playas primorosas, si lejos de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas. Es la mía flor cautiva, para ti quiero tener. Libre tus sueños a tu estrella, isla doncella, quiero tener.
a sentir la tibia a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener